Capítulo B. La chispa de las hipotecas de alto riesgo. Aun cuando Estados Unidos disfrutaba de lo que parecía ser una economía de buen augurio, ni demasiado buena ni demasiado mala, y Alan Greenspan recibía elogios por una exitosa gestión de 18 años, se estaban acumulando riesgos peligrosos. Estos riesgos son claros ahora en retrospectiva, pero no lo eran tanto en ese momento. Hacia el final de mi mandato como presidente, me preguntaron qué era lo que más me había sorprendido de la crisis financiera. La crisis, dije. No quise decir que no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Vimos, aunque a menudo de manera imperfecta, la mayoría de las piezas del rompecabezas. Pero no entendimos, no imaginamos sería una frase mejor cómo esas piezas encajarían para producir una crisis financiera que se comparara con la crisis financiera que marcó el comienzo de la Gran Depresión y posiblemente la superara. Algunas personas habían advertido sobre diversos riesgos, pero pocos economistas, si es que había alguno, o, en realidad, responsables de políticas o ejecutivos financieros, habían reunido todas las piezas en un todo coherente. El futuro premio Nobel Robert Shiller de Yale advirtió sobre una posible burbuja en los precios de la vivienda en su libro de 2005 Irrational Exuberance. Incluso antes, en 2003, en la conferencia anual del Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, Claudio Borio y William Witte del Banco de Pagos Internacionales, BPI, escribieron que los largos periodos de calma financiera podrían llevar a los inversores y a las instituciones financieras a volverse complacientes y asumir riesgos excesivos. Sus argumentos se hicieron eco de ideas publicadas décadas antes por el economista Iman Minsky, quien creía que, en ausencia de una crisis, los riesgos en el sistema financiero tienden a acumularse. En 2005, también en Jackson Hole, el economista de la Universidad de Chicago, y más tarde gobernador del Banco Central de la India, Raghuram Rajan habló sobre los acuerdos de compensación mal diseñados que podrían llevar a los administradores de activos a asumir riesgos excesivos. Por supuesto, como siempre parece ser el caso, muchos comentaristas también advirtieron sobre crisis inminentes que no ocurrieron, como el regreso de una alta inflación o un colapso del dólar ante el gran déficit comercial del país. Si un huracán derriba una casa, se puede culpar a la fuerza del huracán o a las deficiencias estructurales de la casa. En última instancia, ambos factores importan. Una crisis financiera destructiva es análoga. Están los factores causales inmediatos, o desencadenantes, el huracán. Pero los desencadenantes no pueden causar daños extensos sin debilidades estructurales, las vulnerabilidades del propio sistema. Una casa con cimientos débiles. La crisis financiera de 2007-2009 tuvo varios desencadenantes. El más importante y más conocido es el rápido aumento y posterior colapso de los precios de la vivienda y la construcción. Como también se reconoce ampliamente, el auge y caída de la vivienda fueron a su vez impulsados por una ruptura generalizada de la disciplina en los préstamos hipotecarios, particularmente en los préstamos de alto riesgo, préstamos a prestatarios con malos antecedentes crediticios. Otros desencadenantes, menos enfatizados, incluyeron préstamos excesivamente riesgosos a desarrolladores inmobiliarios comerciales y una enorme demanda global de activos financieros percibidos como seguros, una demanda que incentivó a Wall Street a construir y vender nuevos y complicados instrumentos financieros que finalmente estallarían. Muchos relatos de la crisis financiera se centran casi exclusivamente en los factores desencadenantes, en particular el desplome inmobiliario y los préstamos de alto riesgo irresponsables. Estos factores desencadenantes, como un huracán poderoso, habrían tenido efectos destructivos en cualquier escenario. Pero en ausencia de vulnerabilidades estructurales clave en el propio sistema financiero, el huracán no habría estado tan cerca de derribar toda nuestra economía. El sistema financiero estadounidense se había vuelto cada vez más complejo y opaco, el sistema de regulación financiera se había vuelto obsoleto y peligrosamente fragmentado, y una dependencia excesiva de la deuda, en particular la deuda a corto plazo, había vuelto al sistema inestable bajo presión. La extraordinaria complejidad de la interacción de factores desencadenantes y vulnerabilidades estructurales ayuda a explicar por qué tan pocas personas previeron la naturaleza y el alcance completos de la crisis.
Pero, aunque la vivienda y los préstamos de alto riesgo fueran solo una parte de la historia, no por ello dejaban de ser elementos críticos. Por ello, es importante entender cómo veía la Reserva Federal los acontecimientos en esas áreas antes de la crisis y por qué nosotros y otros reguladores no fuimos más eficaces a la hora de desactivar los crecientes riesgos. La evolución de la financiación de la vivienda es una ilustración tan buena como cualquiera de los cambios radicales que se produjeron en el sistema financiero desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Hace décadas, era habitual que los banqueros recibieran depósitos de personas a las que saludaban en el supermercado y concedieran préstamos hipotecarios a personas de barrios que se encontraban a 30 minutos en coche del banco. Los banqueros comunitarios, o los representantes locales de los bancos más grandes, a menudo conocían personalmente a las personas a las que prestaban y también tenían buena información sobre la garantía, la vivienda, que respaldaba el préstamo. Normalmente mantenían esos préstamos en sus propios libros, lo que les daba todos los incentivos para tratar de tomar decisiones crediticias acertadas. Cuando llegué a la Reserva Federal en 2002, el modelo tradicional de préstamos hipotecarios había sido reemplazado en gran medida por una versión más elegante y brillante. En teoría, los cambios en el modelo tradicional eran mejoras diseñadas para abordar las debilidades del sistema anterior. Las nuevas tecnologías, como los registros de crédito informatizados y las calificaciones crediticias estandarizadas, hicieron que los préstamos hipotecarios fueran más eficientes y competitivos, reduciendo los costos y ampliando la gama de prestatarios a los que los prestamistas podían atender. Además, las empresas que otorgaban préstamos hipotecarios ya no se limitaban principalmente a prestar fondos obtenidos por depósitos, como había sido el caso antes. En cambio, podían vender sus hipotecas a terceros, quienes las agrupaban y vendían los títulos recién creados a los inversores, un proceso llamado titulización. La titulización permitió a los prestamistas hipotecarios acceder a un enorme fondo de ahorro global para financiar nuevos préstamos. Los proveedores de fondos también vieron beneficios. Los nuevos títulos respaldados por hipotecas, MBS, por sus siglas en inglés, podrían estructurarse de manera que aumentaran la diversificación, por ejemplo, combinando hipotecas de diferentes regiones del país, y podrían dividirse en segmentos o tramos para acomodarse a las preferencias de riesgo de los inversores. Las ventajas del nuevo modelo, a veces llamado el modelo de originar para distribuir, eran reales. Pero a principios de la década de 2000, el sistema también estaba facilitando, o incluso alentando, un comportamiento arriesgado e irresponsable. Como los originadores de hipotecas ya no esperaban retener los préstamos que otorgaban durante mucho tiempo, les importaba menos la calidad de esos préstamos. A menudo, delegaban la responsabilidad de organizar los préstamos a corredores que no tenían más en juego que un alquiler mensual de una oficina en un centro comercial. Los corredores, a menudo pagados por comisión, se apresuraban a conectar a tantos prestatarios como fuera posible. Posible con los originadores de hipotecas. Como en el modelo tradicional, a veces el originador era un banco comercial o una caja de ahorros. Pero a menudo, el originador del préstamo era una empresa no bancaria financiada por Wall Street a través de diversas formas de préstamos a corto plazo, una fuente de financiación que podía desaparecer literalmente de la noche a la mañana. A medida que la cadena desde el prestatario hasta el corredor, el originador, el titularizador y el inversor se hacía más larga, la responsabilidad por la calidad de las hipotecas subyacentes se hizo cada vez más difusa. En última instancia, los valores complejos, aprobados por agencias de calificación supuestamente independientes, empresas privadas pagadas por los emisores de valores para calificar esos mismos valores, fueron comprados por inversores que iban desde fondos de pensiones estadounidenses hasta bancos alemanes y fondos soberanos de riqueza propiedad de gobiernos asiáticos o de Oriente Medio. La mayoría de los inversores no analizaron de forma independiente los valores que compraron y tenían una comprensión limitada de los riesgos involucrados. En algunos casos, empresas de inversión poco éticas endosaron intencionalmente valores hipotecarios malos a los inversores. Pero muchos titulizadores no eran conscientes de los riesgos de los productos que vendían.
Un estudio reveló que muchos directivos de Wall Street que participaban en la financiación titulizada habían aumentado agresivamente sus inversiones personales en vivienda entre 2004 y 2006, con la expectativa de que los precios de las viviendas seguirían aumentando. Durante un tiempo, estos acuerdos parecieron funcionar bien tanto para los prestatarios como para los inversores. A los inversores les gustaba poder comprar activos de alta calificación con rendimientos más altos que la deuda gubernamental. Los prestatarios hipotecarios se beneficiaron de unos costes de apertura más bajos y de una mayor disponibilidad de crédito. De hecho, gracias a la fácil disponibilidad de hipotecas de alto riesgo con pagos mensuales bajos, al menos inicialmente, muchos más estadounidenses participaban en lo que a la industria de la vivienda y a los políticos les gustaba llamar el sueño americano de ser propietario de una vivienda. ¿Qué sucedía si un propietario no podía pagar la hipoteca cuando el tipo de interés introductorio se restablecía a un nivel más alto? El supuesto era que, con los precios de las viviendas en constante aumento, un propietario podría refinanciar con una nueva hipoteca o, como último recurso, vender la casa y pagar el préstamo. Si un propietario incumplía sus obligaciones, los inversores en títulos respaldados por hipotecas estarían protegidos porque la casa valdría más que la hipoteca. La diversificación y la magia de la ingeniería financiera dispersaron el riesgo y lo dispersaron por todo el mundo. ¿Qué sucedería si los precios de las viviendas cayeran precipitadamente y muchos propietarios incumplieran sus obligaciones? Nadie lo sabía realmente, pero parecía muy improbable. Hasta que, por supuesto, sucedió. En los años siguientes a la recesión de 2001, mis colegas de la Reserva Federal y yo estuvimos muy atentos a los acontecimientos en los mercados inmobiliario e hipotecario, pero vimos tanto ventajas como desventajas. La sólida construcción de viviendas ayudó a impulsar un crecimiento económico que de otro modo habría sido lento, y el aumento de los valores de las viviendas apoyó la confianza del consumidor. El presidente Greenspan señaló a menudo que los préstamos de los propietarios de viviendas garantizados con el valor líquido de sus viviendas eran una fuente importante de gasto de consumo. Hablamos más de la rentabilidad de los bancos y de la mejora de sus posiciones de capital que de los riesgos que entrañaban los préstamos hipotecarios. De hecho, el sistema bancario parecía excepcionalmente sólido. Ningún banco quebró en 2005, el primer año sin quiebras desde la creación del Seguro de Depósitos Federal durante la Depresión. En todo el sector, los bancos informaron de altos beneficios y bajas pérdidas crediticias. No desconocíamos ni nos preocupábamos del todo de los riesgos para la vivienda o el sector financiero en general. Por ejemplo, en varias reuniones del FOMC, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Katie Minihan, dijo que le preocupaba que los bajos tipos de interés pudieran estar induciendo a los inversores a buscar rendimiento, es decir, a hacer inversiones excesivamente arriesgadas con la esperanza de obtener mayores ganancias. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Jack Gwin, informaba regularmente sobre el recalentamiento de los mercados inmobiliarios en Florida, parte de su distrito, y temía que los bancos de su región se vieran perjudicados por sus préstamos a las empresas de construcción. Sue Bies, que se convirtió en la directora del Comité de Supervisión Bancaria del Consejo en agosto de 2002, expresó serias preocupaciones sobre los préstamos hipotecarios de alto riesgo en problemas y sus efectos potenciales sobre los prestamistas y los prestatarios. En varias reuniones, los miembros del Consejo Ned Gramlich y Roger Ferguson interrogaron al personal sobre el riesgo de burbujas. El propio Greenspan era claramente consciente de los posibles riesgos financieros. En la reunión de enero de 2004, se preocupó abiertamente por los bajos tipos de interés de los bonos emitidos por empresas con crédito débil, una señal de que los inversores podrían estar subestimando los riesgos. Somos vulnerables en esta etapa a cambios bastante dramáticos en la psicología, dijo. Lo estamos viendo en la estructura de precios de los activos. La estructura no ha llegado todavía a un punto en el que burbuja sea la palabra adecuada para describirla, pero la fijación de precios de los activos se está volviendo muy agresiva. Por mi parte, defendí un seguimiento más sistemático de las amenazas al sistema financiero.
En la reunión de marzo de 2004, dije que debíamos seguir el ejemplo del Banco de Inglaterra y otros bancos centrales importantes y publicar un informe de estabilidad financiera trimestral o semestral. Un informe de ese tipo advertiría a los inversores sobre los posibles peligros y nos presionaría, a nosotros y a otros reguladores, para que tomemos las medidas necesarias. Reconocí que podríamos sentirnos tentados a pintar un panorama benigno para evitar despertar la preocupación del público, pero dije que las condiciones financieras cambian y es nuestra responsabilidad colectiva tanto supervisar esos cambios como comunicar verazmente al público lo que vemos. A medida que los precios de las viviendas seguían aumentando, el FONC prestó más atención. El FONC escuchó una presentación especial del personal sobre el tema en su reunión de junio de 2005. No asistí, ya que en ese momento había dejado la Reserva Federal para trabajar en la Casa Blanca, pero dudo que hubiera sido más previsor que los que estaban allí. Hoy, la transcripción de esa reunión es una lectura dolorosa. La presentación del personal se planteó como un debate. Los economistas del personal que estaban a favor defendían la existencia de una burbuja inmobiliaria nacional. Señalaron que los precios de las casas habían aumentado mucho más rápidamente que los alquileres. Si consideramos una casa como una inversión, además de ser un lugar para vivir, entonces los alquileres y los precios de las casas deberían aumentar a un ritmo similar. La vivienda era como una empresa cuyas ganancias se mantuvieron estables pero cuyo precio de las acciones siguió subiendo, el sello distintivo de una burbuja. Otros miembros del personal que estaban en contra del debate restaron importancia a la posibilidad de una burbuja o sugirieron que, si existía una burbuja, los riesgos económicos que planteaba eran manejables. El aumento de los precios de las viviendas se justificaba, dijeron, por el aumento de los ingresos y la confianza de los consumidores, las tasas hipotecarias relativamente bajas y las restricciones de zonificación locales que aumentaban el valor de las viviendas en lugares deseables. En la medida en que existía algún error en los precios, la experiencia histórica sugería que se corregiría lentamente, tal vez a través de un periodo prolongado de precios estancados. Y, argumentaron los economistas del personal, si los precios de las viviendas caían, los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podrían amortiguar el golpe a la economía en general. La mayoría de los responsables de las políticas en la reunión, como la mayoría de los economistas del personal, restaron importancia a los riesgos. Sotheby's nuevamente adoptó una visión relativamente más pesimista, preocupándose por las malas prácticas crediticias, como la mayor dependencia de las hipotecas de tasa ajustable con tasas iniciales bajas de iniciativa y las hipotecas de solo interés en las que los prestatarios no pagaban el capital de sus préstamos. Estas prácticas podrían conducir a pérdidas en los bancos y otros prestamistas, dijo. Pero no vio las amenazas a la vivienda o la banca como extraordinariamente grandes. Poco antes de la discusión especial del FONC, Greenspan había comenzado a hablar públicamente sobre la espuma, una colección de pequeñas burbujas locales en el mercado inmobiliario. El mantra de los agentes inmobiliarios, ubicación, 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 parecía aplicarse. Era fácil concebir una burbuja inmobiliaria en una zona metropolitana, o incluso en varias regiones del país. Era más difícil imaginar un auge y caída a nivel nacional en los precios de la vivienda porque las condiciones locales variaban. Las agencias de calificación asumieron que combinar hipotecas de diferentes partes del país en productos crediticios titulizados protegería a los inversores, un error crítico. En última instancia, el tamaño del auge y caída de la vivienda varió considerablemente por región y por ciudad, y los estados de arena como Florida, Nevada y Arizona, tuvieron burbujas mucho más grandes que, por ejemplo, los estados del Medio Oeste. Pero la magnitud y la extensión geográfica del auge fueron lo suficientemente grandes como para que los efectos de la caída se sintieran a nivel nacional. Los comentarios efusivos de Greenspan estuvieron entre varias advertencias veladas en 2005 sobre los desequilibrios en los mercados financieros y de la vivienda. En su testimonio de febrero en el Congreso ante el Congreso, dijo que la historia advierte que la gente que experimenta largos periodos de relativa estabilidad es propensa a los excesos.
En agosto del mismo año, en Jackson Hole, sugirió que la gente podría estar pagando demasiado por acciones, bonos y casas, lo que significa que no estaban teniendo en cuenta adecuadamente el riesgo de esos activos. La historia no ha tratado con amabilidad las consecuencias de periodos prolongados de primas de riesgo bajas, dijo. Un mes después, advirtió que las formas exóticas de hipotecas de tasa ajustable para prestatarios de alto riesgo podrían, en caso de lo que él llamó un enfriamiento generalizado de los precios de la vivienda, exponer tanto a los prestatarios como a los prestamistas a pérdidas significativas. Los mercados, que se habían estremecido brevemente en 1996 cuando Greenspan reflexionó públicamente sobre la exuberancia irracional, restaron importancia a estas cavilaciones de año de despedida. Los precios de las viviendas aumentaron un 15% en 2005, además de un aumento del 16% en 2004. Mientras tanto, los mercados de acciones y bonos terminaron 2005 más o menos donde habían comenzado. Claramente, muchos de nosotros en la Reserva Federal, incluido yo, subestimamos el alcance de la burbuja inmobiliaria y los riesgos que planteaba. Eso plantea al menos dos preguntas importantes. Primero, ¿qué se puede hacer para evitar un problema similar en el futuro? Una mejor supervisión del sistema financiero y una regulación financiera más fuerte son ciertamente parte de la respuesta. Una segunda pregunta es aún más difícil. Supongamos que hubiéramos hecho un mejor trabajo de identificación de la burbuja inmobiliaria en, digamos, 2003 o 2004. ¿Qué deberíamos haber hecho, si es que hubiéramos hecho algo? En particular, deberíamos haber apoyado el auge inmobiliario con tasas de interés más altas. En mi primer discurso como gobernador de la Reserva Federal había argumentado que, en la mayoría de las circunstancias, la política monetaria no es la herramienta adecuada para abordar las burbujas de activos. Eso todavía me parece correcto. La recuperación sin empleo y el riesgo de deflación que siguió a la recesión de 2001 eran problemas reales y serios. Greenspan creía, y yo estaba de acuerdo, que las primeras prioridades de la política monetaria debían ser ayudar al mercado laboral y evitar que se deslice más hacia la deflación. Un ejemplo de lo que puede salir mal cuando un banco central se centra demasiado en los precios de los activos ocurrió algunos años después. Los banqueros centrales suecos aumentaron las tasas de interés en 2010 y 2011 en respuesta a las preocupaciones sobre el aumento de la deuda hipotecaria y los precios de la vivienda, a pesar de que se pronosticaba que la inflación se mantendría por debajo de su objetivo y el desempleo era alto. Como resultado, la economía sueca cayó en deflación, obligando al Banco Central a reducir las tasas del 2% a cero durante los siguientes 3 años, una reversión vergonzosa. Algunos han argumentado, el más destacado, el economista de Stanford John Taylor, que he descrito la elección entre lograr las metas de inflación y empleo de la Fed, por un lado, y dejar que se desinfle la burbuja inmobiliaria, por el otro, de manera demasiado cruda. Taylor sostiene que las tasas de interés algo más altas a principios de la década de 2000 podrían haber enfriado la burbuja y, al mismo tiempo, haber mantenido la inflación en marcha y reducir el desempleo. Sostuvo que la Fed podría haber evitado lo peor de la burbuja inmobiliaria si hubiera establecido la política monetaria de acuerdo con una regla simple que él desarrolló. ¿Podría la política monetaria durante los primeros años de la década de 2000 haber sido lo suficientemente fácil para lograr nuestros objetivos de empleo e inflación y al mismo tiempo lo suficientemente restrictiva para moderar significativamente el auge inmobiliario? Parece altamente improbable. Unas tasas de interés ligeramente más altas, como implica la regla de Taylor, habrían desacelerado la recuperación y probablemente habrían tenido solo pequeños efectos en los precios de las viviendas. Las investigaciones de la Fed en 2010 mostraron que seguir la regla de Taylor durante el periodo 2003-2005 habría aumentado el pago mensual inicial de un prestatario típico con una hipoteca de tasa ajustable en aproximadamente $75. Según las encuestas realizadas en ese momento, muchas personas esperaban aumentos de 2 dígitos en los precios de las viviendas. $75 adicionales no parecen suficientes para haber afectado significativamente el comportamiento de esos compradores.
En cualquier caso, la Reserva Federal comenzó a ajustar de manera sostenida en junio de 2004, pero los precios de las viviendas siguieron aumentando bruscamente durante varios años más. Muchos de los que sostienen que las tasas de interés deberían haber aumentado antes para controlar los precios de las viviendas, suponen implícitamente que una política monetaria demasiado flexible causó el auge inmobiliario en primer lugar. Pero es fácil identificar factores además de la política monetaria que contribuyeron al auge. Robert Shiller, que predijo correctamente tanto la burbuja bursátil de las .com como la burbuja inmobiliaria, atribuyó la burbuja inmobiliaria en gran medida a factores psicológicos más que a las bajas tasas de interés. En 2007, señaló que los precios de las viviendas comenzaron a acelerarse rápidamente en los Estados Unidos alrededor de 1998, mucho antes de los recortes de tasas de la Reserva Federal en 2001. Se produjeron fuertes aumentos en los precios de las viviendas aproximadamente al mismo tiempo en otros países, incluso en países, como el Reino Unido, que aplicaban políticas monetarias más restrictivas que los Estados Unidos. Además, la notable estabilidad económica de la última parte de los años 1980 y 1990, un periodo que los economistas han denominado la Gran Moderación, probablemente generó complacencia. Las políticas monetarias generalmente exitosas de esas décadas probablemente contribuyeron a la gran moderación y, por lo tanto, pueden haber contribuido indirectamente a la psicología de la burbuja. Pero la política monetaria no puede fomentar intencionalmente la inestabilidad económica para protegerse contra la complacencia futura. Otro factor que impulsó los precios de la vivienda fue una oleada de dinero extranjero que ingresó en los Estados Unidos. Estas entradas, en gran medida no relacionadas con nuestra política monetaria, mantuvieron bajas las tasas a largo plazo, incluidas las tasas hipotecarias, al tiempo que aumentaron la demanda de títulos respaldados por hipotecas. Otros países con grandes entradas de capital extranjero, como España, también experimentaron auges inmobiliarios. Cuando las tasas de interés a largo plazo no aumentaron después de que la Reserva Federal endureciera la política monetaria en 2004-2005, Greenspan lo llamó un enigma. En mis discursos, relacioné el enigma con lo que llamé el exceso de ahorro global. Había más ahorro disponible a nivel mundial que buenas inversiones para esos ahorros, y gran parte del exceso de ahorro extranjero fluía a Estados Unidos. Las entradas de capital adicionales se debían a los esfuerzos de países, en su mayoría, de mercados emergentes como China por promover las exportaciones y reducir las importaciones manteniendo sus monedas subvaluadas. Para mantener el valor de su moneda artificialmente bajo en relación con el dólar, un país debe estar dispuesto a comprar activos denominados en dólares, y China había comprado cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense, incluidos títulos respaldados por hipotecas. Si la política monetaria no era la herramienta adecuada para abordar una posible burbuja de precios de la vivienda, entonces ¿cuál era? En mi discurso de 2002, había dicho que la regulación y la supervisión financieras debían ser la primera línea de defensa contra la devaluación de los activos, burbujas de precios y otros riesgos para la estabilidad financiera. Si esas herramientas más focalizadas se utilizan de manera efectiva, entonces la política monetaria puede quedar libre para perseguir una inflación y un desempleo bajos. Desafortunadamente, en este caso, las herramientas regulatorias y de supervisión no fueron utilizadas de manera efectiva, ni por la Reserva Federal ni por otros reguladores financieros. Sin duda, eso contribuyó de manera importante a la gravedad de la crisis. La regulación y supervisión bancaria, en términos generales, tienen dos propósitos. Primero, asegurar que los bancos sean financieramente sólidos y, segundo, proteger a los consumidores. En el directorio, la División de Supervisión y Regulación Bancaria se encargó de la regulación y supervisión de la seguridad y solidez. La División de Asuntos Comunitarios y del Consumidor se centró, entre otras funciones, en redactar normas para proteger a los consumidores y examinar a los bancos para verificar su cumplimiento con esas normas. Cualquiera o ambos de estos conjuntos de poderes podrían haber ayudado a abordar la acumulación de riesgos en los mercados inmobiliarios e hipotecarios. No lo hicieron. La pregunta es ¿por qué?
El auge de los precios de la vivienda a principios de la década de 2000 parecía ir de la mano con préstamos hipotecarios riesgosos, incluidos los préstamos de alto riesgo, pero también préstamos que implicaban malas prácticas de suscripción, sin verificación de los ingresos del prestatario, por ejemplo, o con características especiales, como pagos de solo intereses, que eran arriesgados para los prestatarios más débiles. Los préstamos hipotecarios riesgosos aumentaron la demanda de vivienda, lo que hizo subir los precios. Al mismo tiempo, cuanto más subían los precios de la vivienda, menos cuidadosos se volvían los prestamistas. Los peores préstamos con diferencia se otorgaron en 2005, cuando los precios de la vivienda se acercaban a su pico, y en 2006, justo cuando los precios comenzaban a revertirse. De hecho, en 2006 y 2007, algunos prestatarios estaban en mora en el pago de préstamos después de hacer solo unos pocos pagos, o incluso ninguno. Los préstamos de alto riesgo no eran nuevos a principios de la década de 2000, pero su proporción del total de préstamos hipotecarios estaba aumentando de manera constante. En 1994, menos del 5% de las nuevas hipotecas eran de alto riesgo, pero en 2005 la proporción de hipotecas de alto riesgo había aumentado a cerca del 20%. Además, una parte sustancial de los préstamos de alto riesgo originados a principios de la década de 2000 eran hipotecas de tasa ajustable. La tasa de interés de estos préstamos inicialmente se fijó baja, por lo general durante 2 o 3 años. Después de eso, se ajustó para moverse en línea con las tasas de mercado. Estas tasas de interés tentadoras, junto con pagos iniciales muy bajos en muchos casos, hicieron posible que los prestatarios con mal crédito compraran casas que, en circunstancias normales, no podrían permitirse. Tanto los prestatarios como los prestamistas contaban con que los prestatarios pudieran refinanciar antes de que la tasa de interés de su hipoteca se restableciera al alza. Pero la refinanciación solo era una opción mientras los precios de las casas, y, por lo tanto, el valor de los propietarios, siguieran aumentando. Los reguladores, incluida la Reserva Federal, eran conscientes de estas tendencias, pero, en retrospectiva, respondimos con demasiada lentitud y cautela. No creo que la respuesta lenta pueda atribuirse a inspectores mal preparados, los soldados rasos que interactuaban más de cerca con los bancos. Como cualquier organización grande, la Reserva Federal tenía empleados más fuertes y más débiles, pero la calidad general del personal supervisor era alta. Tampoco creo que el personal clave de la Reserva Federal fuera capturado por las empresas que regulaban, en el sentido de que percibieran que era en su propia carrera o interés financiero ser indulgentes. Sin embargo, estaban abiertos a los argumentos de que la carga regulatoria no debería ser excesiva y que las fuerzas competitivas del mercado disuadirían en cierta medida las malas prácticas crediticias. Mantener el equilibrio adecuado entre la seguridad bancaria, por un lado, y la disponibilidad de crédito, por el otro, nunca es fácil, y la Reserva Federal y otros reguladores probablemente se inclinaron demasiado en la dirección de la disponibilidad de crédito. El hecho de colocar equipos de examinadores in situ en los mismos bancos grandes durante periodos prolongados podría haberlos hecho demasiado dispuestos a aceptar los supuestos y sesgos predominantes en las instituciones que supervisaban. Un problema perenne en la Reserva Federal fue la dificultad de mantener prácticas de supervisión consistentes y estrictas en los 12 bancos de la Reserva Federal. Distritos. En última instancia, la Junta es responsable de la supervisión bancaria, pero los bancos de la Reserva albergaban a los examinadores, que supervisaban los bancos día tras día. Los bancos de la Reserva a menudo se irritaban con las instrucciones de Washington, argumentando que estaban mejor informados que el personal de la Junta sobre las condiciones en sus distritos. De hecho, los presidentes de los bancos de la Reserva lograron resistir un intento de 2005 de Suevies de hacer que la supervisión fuera más centralizada. Aunque la filosofía regulatoria y las cuestiones de gestión en la Reserva Federal jugaron un papel, algunas de las mayores barreras para una supervisión efectiva se encontraban fuera de la Reserva, en la estructura más amplia de la regulación financiera. El sistema regulatorio financiero de los Estados Unidos antes de la crisis estaba muy fragmentado y lleno de lagunas.
partes importantes del sistema financiero estaban supervisadas de manera inadecuada, si es que se supervisaban, y, lo que es crítico, ninguna agencia tenía responsabilidad por el sistema en su conjunto. Las razones de esta fragmentación eran tanto históricas como políticas. Históricamente, las agencias reguladoras se crearon ad hoc en respuesta a las crisis y otros eventos. La Oficina del Contralor de la Moneda durante la Guerra Civil, la Reserva Federal después del pánico de 1907, y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, y la Comisión de Bolsas y Valores, SEC, durante la Depresión. Políticamente, los conflictos entre centros de poder que compiten dentro del gobierno, comités del Congreso con jurisdicciones superpuestas, reguladores estatales versus federales, e intereses especiales, como los lobbies bancarios y de vivienda, han bloqueado rutinariamente los intentos de racionalizar y mejorar el sistema existente. El resultado fue un embrollo. Por ejemplo, la regulación de los mercados financieros, como el mercado de valores y los mercados de futuros, está dividida entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, una agencia creada por el Congreso en 1974. La regulación de los bancos está dictada por el estatuto bajo el cual opera cada banco. Mientras que los bancos autorizados a nivel federal, los llamados bancos nacionales, están regulados por la OCDE. Los bancos autorizados por autoridades estatales son supervisados por reguladores estatales. Los bancos autorizados por estados que eligen ser miembros del sistema de la Reserva Federal, llamados bancos miembros estatales, también son supervisados por la Reserva Federal, y la FDIC examina a otros bancos autorizados por estados. Y la Fed supervisa a las compañías holding bancarias, compañías que poseen bancos y posiblemente otros tipos de firmas financieras, independientemente de si los bancos de su propiedad son autorizados por estados o por países. Antes de la crisis, otra agencia, la Oficina de Supervisión de Ahorros, OTS, regulaba las instituciones de ahorro y las compañías que poseían asociaciones de ahorro. Y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito supervisa las cooperativas de crédito. Las instituciones pudieron cambiar de reguladores modificando sus estatutos, lo que creó un incentivo para que los reguladores fueran menos estrictos para no perder a sus clientes regulatorios y las tarifas de examen que pagaban. Por ejemplo, en marzo de 2007, el prestamista de alto riesgo Contribuide Financial, al cambiar el estatuto de la institución depositaria de su propiedad, reemplazó a la Reserva Federal como su principal supervisor por la OTS, después de que la OTS prometiera ser menos antagónica. La OCDE a veces buscó activamente inducir a los bancos a cambiar a un estatuto bancario nacional. Tanto la OCDE como la OTS beneficiaron a las instituciones que regulaban al afirmar que las instituciones estaban exentas de la mayoría de las leyes y regulaciones estatales y locales. Esta fragmentación de la regulación financiera a menudo limitó la capacidad de los reguladores federales para monitorear los desarrollos a nivel de todo el sistema. Por ejemplo, en 2005, solo alrededor del 20% de todas las hipotecas de alto riesgo fueron hechas por bancos e instituciones de ahorro bajo supervisión federal. Otro 30% de los préstamos de alto riesgo fueron hechos por subsidiarias no bancarias de instituciones reguladas por el gobierno federal. El 50% restante de los préstamos fueron originados por compañías hipotecarias independientes autorizadas y supervisadas solo por los estados. Algunos estados, como Massachusetts y Carolina del Norte, se citan con frecuencia. Los bancos no bancarios hicieron un buen trabajo supervisando los préstamos hipotecarios. La mayoría, al carecer de recursos y de apoyo político, no lo hicieron. Incluso la supervisión regulatoria de la titulización de hipotecas estaba dividida entre agencias. La Oficina de Supervisión de Empresas de Vivienda Federal, OFEO, regulaba a las empresas patrocinadas por el gobierno que titulizaban hipotecas, Fannie Mae y Freddie Mac, mientras que la SEC supervisaba a las firmas de banca de inversión de Wall Street, que también creaban varios valores respaldados por hipotecas, conocidos como titulización de marca privada. Como en el cuento popular indio de los ciegos y el elefante, cada regulador era consciente de solo parte del problema, y algunas partes no se examinaban en absoluto.
No ayudó que muchas instituciones financieras, en su prisa por adoptar nuevos productos y mercados rentables, hicieran un mal trabajo de medición y gestión de los riesgos que asumían. Una serie de fusiones entre instituciones financieras, cada una con su propio sistema de información, exacerbó la dificultad. Resultó que los grandes bancos estaban expuestos al riesgo de impago de hipotecas no solo a través de las hipotecas en sus balances, sino a través de muchos otros canales, incluidos los activos titulizados que poseían o garantizaban. Los sistemas que utilizaban las empresas para medir sus exposiciones no podían seguir el ritmo de los rápidos cambios en las tenencias de las diversas filiales, los numerosos canales de exposición al riesgo o el grado en que los riesgos interactuaban. La Reserva Federal y otros reguladores presionaron a los bancos para que mejoraran sus sistemas de evaluación y medición de sus riesgos. Y Suevies, en foros del sector, promocionaba regularmente las virtudes de evaluar exhaustivamente los riesgos para la empresa en su conjunto, en lugar de analizar los riesgos solo para cada parte del negocio. Pero, en verdad, en los años inmediatamente anteriores a la crisis, ni los bancos ni sus reguladores comprendían adecuadamente el alcance total de las exposiciones de los bancos a hipotecas de riesgo y otros créditos riesgosos. La experiencia de la gran moderación había llevado a los bancos y a los reguladores a subestimar la probabilidad de un gran shock económico o financiero. Mientras tanto, limitados por barreras burocráticas, legales y políticas, los organismos reguladores luchaban por mantenerse al día con los rápidos cambios en los productos y prácticas financieras. Los reguladores bancarios federales, la Reserva Federal, la OCC, la FDIC y la OTS, a menudo respondían a los nuevos problemas emitiendo orientaciones oficiales para los bancos. Las orientaciones tienen menos fuerza legal que las regulaciones, pero aún tienen un peso considerable para los examinadores bancarios. En los años previos a la crisis, los reguladores emitieron orientaciones sobre préstamos de alto riesgo, 1999 y 2001, préstamos inmobiliarios con pagos iniciales bajos, 1999, prácticas de tasación de bienes raíces, 2003 y 2005, préstamos predatorios, abusivos 2004 y 2005, y préstamos con garantía hipotecaria, 2005. Las agencias federales también propusieron en 2005, y finalizaron en 2006, una guía sobre las características no tradicionales como la opción de saltarse pagos, que se habían vuelto comunes en las hipotecas de alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de las guías y reglas no eran lo suficientemente estrictas ni lo suficientemente oportunas. La inercia burocrática, así como los impedimentos legales y políticos, retrasaron la emisión de guías. Cuando las agencias reguladoras emitieron guías conjuntamente, el caso habitual, tuvieron que llegar a un acuerdo primero dentro de sus propias filas y luego entre agencias. Promulgar reglas, y a veces también guías, requería un proceso legal elaborado que incluía periodos para que las partes afectadas comentaran y las agencias respondieran. Siempre que las reglas o las guías amenazaban los intereses de los grupos favorecidos, la presión política se producía. En el verano de 2005, por ejemplo, las agencias reguladoras comenzaron a preocuparse de que algunos bancos, especialmente los más pequeños, estaban otorgando y manteniendo demasiados préstamos inmobiliarios comerciales, que financiaban la construcción de edificios de oficinas, centros comerciales, complejos de apartamentos y desarrollos de viviendas. Las agencias propusieron una guía que presionaba a los bancos para que limitar sus riesgos en esta área. Aunque era una mejora con respecto a las prácticas existentes, el borrador de la guía no era particularmente estricto. Janet Yellen, entonces presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, cuyos examinadores estaban tratando de controlar los préstamos inmobiliarios comerciales en mercados al rojo vivo en Occidente, más tarde ridiculizó la versión final. Podrías sacarla, romperla y tirarla a la basura. No nos servía de nada, dijo en 2010. Aún así, la guía propuesta generó una feroz resistencia de los banqueros comunitarios, que dependían en gran medida de las ganancias de los préstamos inmobiliarios comerciales. Los bancos comunitarios, aunque son una pequeña parte del sistema bancario, tienen una influencia política desproporcionada. Miles de cartas de protesta llegaron y un subcomité de servicios financieros de la Cámara de Representantes celebró una audiencia.
Los reguladores se opusieron a los cabilderos y políticos, pero pasaron meses asegurando a los críticos, y a ellos mismos, que la guía podría lograr sus objetivos sin perjudicar excesivamente a los bancos más pequeños. Todo ese ir y venir hizo que las agencias no emitieran la orientación final hasta finales de 2006, al menos un año y medio después de que se hubiera identificado el problema. Mientras estaba tratando de proteger a los bancos de sí mismos, la Reserva Federal también estaba tratando de proteger a los consumidores de los bancos. El homólogo de su EBIES para la protección del consumidor era Ned Gramlich. Ned había presidido el comité de la Junta, que supervisaba la División de Asuntos Comunitarios y del Consumidor durante 4 años cuando llegué en 2002, y ocuparía ese puesto hasta que dejó la Junta en 2005. Yo fui miembro desde poco después de mi llegada hasta la primavera de 2005, y su EBIES sirvió durante gran parte de ese tiempo como tercer miembro. Humano y reflexivo, Ned creía firmemente en la protección del consumidor y era escéptico ante el dogma simplista del libre mercado. Sin embargo, a pesar de su presencia, aquí también la regulación y la supervisión se quedaron cortas. El Congreso había encargado a la Reserva Federal la redacción de reglamentos para implementar muchas de las leyes más importantes diseñadas para proteger a los consumidores de servicios financieros, como la Ley de Veracidad en los Préstamos, que regula la divulgación de información a los prestatarios. Sin embargo, la responsabilidad de hacer cumplir las normas de la Reserva Federal estaba distribuida entre muchas agencias federales y estatales, que supervisaban varios tipos de instituciones. La Reserva Federal hizo cumplir directamente sus propias normas solo en los bancos autorizados por los estados que se habían unido al sistema de la Reserva Federal, unos 900 de los 7.500 bancos comerciales en total a finales de 2005, y en unas 5.000 empresas tenedoras de bancos, muchas de las cuales eran empresas fantasma creadas solo para servir como paraguas sobre un grupo de empresas subsidiarias. Desafortunadamente, la División de Consumidores tenía un estatus relativamente bajo dentro de la Junta y carecía de los recursos de los supervisores centrados en la seguridad y la solidez. El presidente Greenspan no le dio una alta prioridad a la protección del consumidor. Desconfiaba de lo que consideraba intervenciones de mano dura en el mercado de servicios financieros, aunque apoyaba de buen grado las mejoras en la divulgación de información al consumidor y en la educación financiera, que pensaba ayudaban a los mercados a funcionar de manera más eficiente. Mi asignación al Comité de Consumidores reflejaba mi falta de antigüedad, pero no me opuse. Aunque tenía poca experiencia con la regulación, pensé que el trabajo sería interesante y lo vi como una forma de ayudar al estadounidense promedio. Me uní a mis colegas en reuniones regulares con el Consejo Asesor de la Junta sobre cuestiones de consumo y con otros grupos externos, y traté de educarme sobre las complejas reglas supervisadas por la Junta. Filosóficamente, no me consideraba ni muy a favor ni en contra de la regulación. Como economista, confiaba instintivamente en los mercados. Al igual que Greenspan, en la mayoría de los casos apoyé la divulgación clara sobre los productos financieros y la educación financiera para los consumidores en lugar de prohibir prácticas directamente. Por otra parte, como enfatizaron los partidarios del campo relativamente nuevo de la economía conductual, yo sabía que los factores psicológicos y económicos motivan el comportamiento humano. Siendo realistas, dirían los economistas conductuales, la gente no tiene el tiempo ni la energía para descifrar todos los detalles contractuales de sus hipotecas. En consecuencia, a veces puede ser mejor simplemente prohibir las prácticas que no benefician a los consumidores. El gobierno no permite la venta de pijamas inflamables para niños, por ejemplo, sin importar cuán clara sea la etiqueta de advertencia. Con el tiempo me volvería más comprensivo con la perspectiva conductual. Más tarde, durante mi presidencia, la Reserva Federal comenzó a probar rutinariamente la comprensibilidad de las divulgaciones propuestas para los términos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, con los consumidores reales, un paso obvio pero una innovación para los reguladores. Descubrimos que era casi imposible escribir divulgaciones suficientemente claras para algunos productos financieros. Al igual que los pijamas inflamables, algunos productos deberían simplemente mantenerse fuera del mercado.
Durante mis 2 primeros años como presidente, en 2006 y 2007, escuché repetidamente en las audiencias del Congreso que la Reserva Federal había estado dormida a la hora de proteger a los consumidores a principios de la década. Los críticos a menudo se centraban en nuestro fracaso a la hora de utilizar nuestra autoridad, en virtud de la Ley de Protección de la Propiedad y el Patrimonio de la Vivienda, o EPA, para prohibir las prácticas abusivas de préstamos hipotecarios. La historia de la Reserva Federal y la OEPA no es alentadora, pero hay más de lo que se ha retratado. La OEPA, aprobada por el Congreso con el apoyo de la Reserva Federal en 1994, se centró en las llamadas prácticas de préstamos predatorios utilizadas por empresas inescrupulosas para engañar a los prestatarios, en particular a los mayores, a los pertenecientes a minorías y a los de bajos ingresos. Algunos ejemplos de prácticas predatorias incluyen el cebo y el cambio. Los prestatarios reciben un tipo de préstamo diferente del que se les dijo que esperaban. Despojo de capital, préstamos a prestatarios sin ingresos suficientes para pagar, con la intención de finalmente embargar sus casas. Refinanciamiento de préstamos, acumulación de préstamos y comisiones al alentar refinanciaciones repetidas. Y empaquetamiento, cobrar a los prestatarios en el momento de la originación de la hipoteca por servicios innecesarios. La OEPA se basaba en la premisa de que los préstamos hipotecarios con tasas de interés muy altas tenían más probabilidades de ser predatorios. La ley exigía divulgaciones adicionales a los prestamistas que otorgaban préstamos de alto costo y otorgaba a los prestatarios protecciones adicionales que no se les otorgaban a otros. Por ejemplo, limitaba el uso de penalizaciones por pago anticipado que atrapaban a los prestatarios en préstamos de alto costo al hacer que fuera costoso para ellos refinanciarlos. También especificaba que los inversores que adquirieran préstamos de alto costo podrían ser responsables de violaciones, lo que desalentaba la titulización. Es importante destacar que la ley se aplicaba a las hipotecas otorgadas por cualquier originador, compañías hipotecarias independientes, por ejemplo, no solo a las reguladas por la Reserva Federal u otras agencias federales. En diciembre de 2001, el año anterior a mi incorporación a la Junta, la Reserva Federal amplió la definición de préstamo de alto costo hasta el máximo permitido por la ley, extendiendo así las protecciones de la OEPA a más préstamos. Este cambio, provocado por una serie de audiencias celebradas por la Reserva Federal sobre préstamos abusivos, aumentó la proporción de hipotecas de alto riesgo cubiertas por la OEPA de alrededor del 12% a alrededor del 26%. Antes de la crisis, surgió una controversia sobre una disposición de la OEPA que autorizaba a la Reserva Federal a prohibir prácticas que considerara injustas o engañosas. Fundamentalmente, esta disposición se aplicaba a todas las hipotecas, no solo a los préstamos de alto costo. En esencia, esta parte de la OEPA le dio a la Reserva Federal un cheque en blanco para prohibir cualquier práctica hipotecaria que considerara injusta, aunque, nuevamente, no la autoridad para hacer cumplir la prohibición, que recaía en el supervisor federal o estatal de cada prestamista. En 2001, además de ampliar las protecciones de alto costo a más préstamos, la Reserva Federal había prohibido 3 prácticas específicas que consideraba injustas o engañosas, siendo la más importante la reventa de préstamos. Sin embargo, no prohibió otras prácticas dudosas, como la concesión de préstamos sin verificar adecuadamente los ingresos del prestatario o su capacidad de pago. En parte, la renuencia de la Reserva Federal a imponer prohibiciones generales surgió de la fuerte distinción que los reguladores bancarios, los defensores del consumidor y los políticos hicieron entre los préstamos de alto riesgo y los préstamos abusivos. En contrario a los préstamos abusivos, que fueron condenados universalmente, con buena razón, el aumento de los préstamos a prestatarios con historiales crediticios manchados fue ampliamente elogiado. Ned Gramlich, al elogiar la expansión de las protecciones de la OEPA por parte de la Reserva Federal en 2001, dijo: "Intentamos hacer nuestras enmiendas estrechas y selectivas para no impedir el crecimiento general del mercado legítimo de hipotecas de alto riesgo. Porque el apoyo a los préstamos de alto riesgo, históricamente, los prestamistas a menudo habían negado el acceso al crédito a los prestatarios de bajos ingresos y de minorías. Algunos prestamistas restringieron barrios enteros, rechazando automáticamente las solicitudes de hipotecas de cualquiera que viviera en ellos.
Para luchar contra la segregación, el Congreso aprobó en 1977 la Ley de Reinversión Comunitaria, que exige a los reguladores bancarios que alienten a los bancos y las cajas de ahorro a prestar servicios a toda la comunidad en la que operan. La ley proporcionó cierto impulso para prestar en barrios de bajos ingresos o de minorías, pero por diversas razones los préstamos de alto riesgo terminaron siendo económicamente atractivos incluso para los prestamistas, como las compañías hipotecarias independientes, no sujetas a la ley. Por ejemplo, la eliminación de las leyes de usura permitió a los prestamistas cobrar tasas de interés más altas a los prestatarios riesgosos. Y las mejoras en la tecnología de la información, combinadas con el desarrollo de puntajes crediticios estandarizados, que resumían los historiales crediticios complicados en un solo número, facilitó decisiones de préstamos automatizadas y baratas. Los préstamos de alto riesgo fueron vistos ampliamente como el antídoto contra la segregación y, por lo tanto, una parte clave de la democratización del crédito. Esto ayudó a impulsar la tasa de propietarios de viviendas en Estados Unidos a un récord del 69% en 2005, frente al 64% de una década antes. Muchos de los nuevos propietarios de viviendas eran afroamericanos e hispanos, y personas con bajos ingresos. Como sugirió Ned Gramlich en 2001, los supervisores bancarios federales, incluida la Reserva Federal, trataron de evitar interferir con el mercado de hipotecas de alto riesgo legítimo, incluso después de que se hicieran evidentes las prácticas de mala calidad empleadas en muchos préstamos de alto riesgo. Más allá de las preocupaciones sobre la inhibición de los préstamos de alto riesgo, a diferencia de los préstamos abusivos, Greenspan y los abogados de alto rango de la Reserva Federal eran reacios, por principio, a utilizar agresivamente la autoridad de OEPA injusta o engañosa de manera generalizada. En comentarios públicos y cartas al Congreso antes e inmediatamente después de que me uniera a la Junta, Greenspan se preocupó de que prohibir ciertas categorías de prácticas, que por definición no tenían en cuenta las circunstancias particulares de cada transacción hipotecaria, pudiera tener consecuencias no deseadas. En cambio, la Reserva Federal haría determinaciones caso por caso sobre si las prácticas eran injustas o engañosas a medida que los examinadores examinaran a cada banco. También se podría afirmar, con cierta justificación, que la autoridad de la OEPA no se extendía a las malas prácticas de suscripción de préstamos, como la falta de documentación de ingresos, que eran indeseables pero no necesariamente depredadoras en su intención. No recuerdo que la cuestión de cómo utilizar la autoridad injusta o engañosa se haya discutido formalmente durante mi tiempo como gobernador, pero era consciente del enfoque caso por caso y no me opuse. Me parecía lógico que las prohibiciones categóricas pudieran tener resultados no deseados. Por ejemplo, si hubiéramos usado nuestra autoridad injusta y engañosa para imponer requisitos estrictos para documentar la capacidad de pago de los prestatarios, entonces la capacidad de los banqueros comunitarios para hacer préstamos basados en el carácter en función de el conocimiento personal de los prestatarios podría ser eliminado. Eso podría excluir a prestatarios potencialmente solventes y erosionar aún más la competitividad de los bancos comunitarios. La Reserva Federal también adoptó la posición de que el enfoque caso por caso proporcionaría con el tiempo la información necesaria para decidir si se justificaban prohibiciones categóricas de ciertas prácticas injustas. Cualquiera que sea la validez de estos argumentos en abstracto, en la práctica usamos nuestra autoridad injusta o engañosa con poca frecuencia, y no logramos detener algunas prácticas cuestionables. El agujero en nuestra lógica fue que, a medida que los estándares de préstamo se deterioraron, la excepción se convirtió en la regla. Para preservar la capacidad de los banqueros de hacer préstamos basados en el carácter, por ejemplo, la Reserva Federal no prohibió los préstamos con baja documentación. Pero luego, muchos prestamistas no consiguieron la documentación adecuada incluso para prestatarios que no conocían. De manera similar, no prohibimos categóricamente ciertos tipos de hipotecas exóticas, como las que requieren solo el pago de intereses, porque eran apropiadas para algunos prestatarios. Pero algunos prestamistas ofrecían ese tipo de hipotecas a personas que no tenían los medios financieros ni la sofisticación para manejarlas.
Dadas las barreras burocráticas para el rápido desarrollo de una orientación interinstitucional eficaz, la autoridad injusta o engañosa de la Reserva Federal, aunque lejos de ser la herramienta ideal, era probablemente el mejor método disponible en ese momento para abordar los préstamos hipotecarios inseguros. Al principio de mi mandato como presidente, la Reserva Federal haría un uso extensivo de la autoridad. Por supuesto, para ese momento gran parte del daño ya estaba hecho. Aunque la controversia de OEPA giró en torno a la capacidad de la Reserva Federal para redactar reglas sobre las prácticas de préstamos hipotecarios, las reglas no son útiles a menos que se hagan cumplir. La aplicación de las mismas atrajo a Ned Gramlich desde el principio. Observó con frecuencia que, debido a la fragmentación del sistema regulatorio, la aplicación de las leyes de protección al consumidor era muy desigual. Los bancos y las instituciones de ahorro con depósitos asegurados eran examinados regularmente por los reguladores federales, incluida la Reserva Federal. Sin embargo, muchas sociedades holding bancarias poseían filiales que no eran bancos ni instituciones de ahorro financiadas por depósitos. Empresas que otorgaban préstamos personales a consumidores o compañías hipotecarias financiadas a través de Wall Street, por ejemplo. Estas subsidiarias eran supervisadas en su mayoría por reguladores estatales, que generalmente tenían pocos recursos, o por la Comisión Federal de Comercio, FTC. La FTC, también, tenía pocos recursos. Además, sus responsabilidades se extendían mucho más allá de los asuntos financieros, e incluían la aplicación de las leyes antimonopolio y las investigaciones de estafas que emanaban de todo tipo de empresas. Operaba respondiendo a las quejas y no realizaba exámenes regulares. Por último, los prestamistas que no eran bancos ni eran propiedad de una sociedad holding bancaria estaban fuera del alcance de los reguladores bancarios federales y eran supervisados, si es que lo eran, solo por los reguladores estatales y la FTC. Ned reconoció que, salvo que el Congreso actuara, no se podía hacer mucho a nivel federal con respecto a las compañías hipotecarias independientes y otras firmas no afiliadas a bancos o sociedades holding bancarias. Su foco en cambio estaba en los prestamistas no bancarios propiedad de holdings bancarios. En principio, la Fed, como supervisor del holding bancario paraguas, tenía el derecho de hacer cumplir sus reglas a sus subsidiarias, incluso si esas subsidiarias no eran bancos. Y de hecho, en un caso atroz, la Fed había intervenido. En 2004, la Fed golpeó a Citi Financial, una subsidiaria de Citigroup que ofrecía préstamos personales y de capital inmobiliario sin garantía, con una multa de $70 millones y una orden de reparación por una serie de violaciones. Sin embargo, Citi Financial fue una excepción. La revisión de la regulación financiera por parte del Congreso, que resultó en la Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999, presumía que la Fed debía deferir al regulador principal de una subsidiaria de holding, por ejemplo, un regulador estatal en el caso de un no bancario. Compañía hipotecaria, y enviar examinadores a la subsidiaria solo si la evidencia sugiriera que el supervisor principal estaba pasando por alto problemas significativos. El propósito de este enfoque, denominado Fed-Lite, era evitar la doble supervisión por parte de la Fed de las empresas que tenían otro regulador. Ned creía que la Fed debería examinar rutinariamente a las subsidiarias no bancarias de las compañías holding para detectar violaciones de protección al consumidor, no solo cuando surgieran problemas obvios con la regulación estatal. 3 meses antes de morir, en 2007, Ned le dijo al Wall Street Journal que propuso la idea en privado al presidente Greenspan alrededor del año 2000. Ned dijo que Greenspan se opuso a ella, así que realmente no la seguí. Greenspan le dijo al periódico que no recordaba la conversación con Ned, pero reconoció su oposición a la idea. Dijo que le preocupaba el costo de examinar a un gran número de pequeñas instituciones, el riesgo de socavar los préstamos, su prime legítimos y la posibilidad de que los prestatarios pudieran tener una falsa sensación de seguridad de los prestamistas que se anunciaban como inspeccionados por la Reserva Federal. Oí a Ned mencionar el tema de la aplicación de la ley en ocasiones posteriores, pero que yo sepa, no lo insistió mucho, ni siquiera internamente. Creo que él también tenía sentimientos encontrados sobre el aumento de los préstamos subprime. Como sugiere Ned en Subprime Mortgages.
America's Latest Woman Bust, 2007, aunque vio los riesgos antes que muchos otros, siguió viendo aspectos positivos de los préstamos. Suprime también, incluida la oportunidad de aumentar la propiedad de viviendas. Pero, aunque no previó todo lo que ocurriría, Ned indudablemente vio más e hizo más que el resto de nosotros en la junta. ¿Habrían marcado alguna diferencia los exámenes rutinarios de las filiales de las sociedades holding por parte de la Reserva Federal, como había propuesto Ned? Probablemente sí, aunque la diferencia podría no haber sido grande, debido a la sensibilidad de la Reserva Federal a la distinción entre préstamos predatorios y préstamos de alto riesgo. La Reserva Federal, en todo caso, no podía examinar a las compañías hipotecarias independientes. En 2007, después de que yo asumiera la presidencia, la Reserva Federal, en coordinación con los reguladores estatales y federales, examinaría las filiales no bancarias de las sociedades holding bancarias para comprobar su cumplimiento de las leyes de protección al consumidor. Para entonces, como sucedió con muchas de las medidas que nosotros y otros reguladores tomamos en 2006 y después, ya era demasiado tarde. Con una supervisión inadecuada, los prestamistas codiciosos y poco éticos habían concedido cientos de miles de préstamos hipotecarios malos. Esos préstamos acabarían exponiendo las vulnerabilidades de un sistema financiero frágil. Los precios de las viviendas en Estados Unidos se desplomarían más del 30% desde la primavera de 2006 hasta la primavera de 2009 y no comenzarían una recuperación sostenida hasta principios de 2012. El porcentaje de hipotecas de alto riesgo en mora grave o en ejecución hipotecaria se dispararía desde poco menos del 6% en el otoño de 2005 a más del 30% a fines de 2009. Esas hipotecas habían sido agrupadas y divididas en complejos instrumentos y distribuidas por todo el mundo. Nadie sabía realmente dónde aparecerían las pérdidas.